Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas, especialmente ocupados, como siempre, como lo hicimos desde el comienzo de nuestro ciclo, por el gasto en salud, si es que hay que hablar de gasto o si hay que hablar de otra manera respecto a todo lo que significa el sostenimiento y el financiamiento de la salud en general. Siempre hablamos de un sistema sanitario de nuestro país dividido o subdividido, fracturado, con diferencias muy importantes. Y sin dudas esta pandemia que todos estamos atravesando lo expuso al extremo de la situación. Por eso, más que nunca, consideramos fundamental volver a hablar de esto porque hay que pensar en el presente que tenemos y en lo que quede después de este tiempo de pandemia que estamos todavía atravesando. De esto vamos a ocuparnos hoy especialmente en nuestro programa, como lo hacemos habitualmente, y antes de entrar en tema vamos a reflexionar juntos con el lado B del doctor Gabriel Barbagallo acerca del gasto de salud, Gabriel, de la teoría malthusiana, ¿no? Que es un tema que realmente nos parece muy interesante para reflexionar juntos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Milva? Buenas tardes. Gracias por tu permanente invitación. Bueno, bien, el tema, como vos decías, el tema del gasto en salud, si realmente esto tiene un destino malthusiano. El vocablo malthusiano nos lleva a Thomas Malthus, que fue un clérigo anglicano de la primera mitad del siglo XIX, uno de los primeros demógrafos, a partir de su obra más importante, que es un ensayo sobre el principio de la población. Describió su teoría en el cual dice que si la población, como vemos en este gráfico, crece de manera geométrica en el tiempo, en algún momento colisiona con el crecimiento aritmético de los recursos, en particular los recursos alimentarios. Esto quiere decir que si Bien. la población va creciendo de manera sostenida y rápida, en algún momento determinado puede provocar una catástrofe malthusiana porque los alimentos que existen en el mundo no sean suficientes para alimentarlo, siempre que no aparezca una fuerza represiva que lo pueda evitar, como puede ser una guerra, como puede ser esta pandemia, o como puede ser una hambruna. Muchos creen que esta pandemia es el resultado de un equilibrio antimalthusiano natural, y eso lo veremos con el tiempo. Ahora bien, este tipo de lógica también puede aplicarse para el financiamiento de la salud. La salud es un problema mundial, es un problema serio, de que los costos y el gasto de salud crecen de manera geométrica o exponencial y los recursos no crecen al mismo ritmo, con lo cual esto nos puede traer un gran problema en un futuro no muy lejano. Esto debido a que la salud es una necesidad ilimitada, creciente e infinita, que debe ser financiada con recursos que proporcionalmente son finitos, limitados y decrecientes. Claro. Eh, en este próximo gráfico vas a poder ver cómo, A de alguna ver. manera, si la demanda de la salud crece y de manera exponencial y los recursos no crecen de la misma manera, esa brecha en el tiempo que se va separando cada vez más está creando una inconsistencia cada vez más grave y que atenta con la evolución de los sistemas de financiamiento de la salud. La población va camino a ser más longeva, a llevar tras de sí enfermedades crónicas, a tener a la soledad como uno de sus puntos relevantes, y esto es producto de una caída, y son buenas noticias, de las tasas de mortalidad, de natalidad, pero la innovación lo único que hizo en los últimos años fue encarecer de manera geométrica el gasto en salud. Las personas viven más años, como te decía, y en nuestro país, además de la innovación, hay que agregarle como factores determinantes del costo en salud tanto la inflación como la devaluación. Y los recursos se obtienen o bien de rentas generales, que son el pago de los impuestos, de cargas laborales, como son aportes y contribuciones, y de pagos de bolsillo, como puede ser copagos o cuotas de medicina prepaga. Y estas dos curvas, por un lado, la necesidad, o sea, la demanda de salud que tienen las personas, y por otro lado, los recursos, en algún momento creemos que va a colisionar porque no crecen de la misma manera. A lo largo de estas cadenas de pagos y cobros existen personas que trabajan, personas que se enferman, personas que aportan, personas que gastan. La innovación tecnológica incremental, que supera de manera exagerada la tecnología que reemplaza,
Generalmente cuando aparece un tratamiento nuevo o una tecnología nueva en salud, reemplaza a una anterior pero a un costo de 10 veces superior, y esto realmente lo lleva a una gran inconsistencia. Más allá de que pueda haber ideas de mayor pago de impuestos, de aumentos de cuotas, aumento de aportes y contribuciones o leyes de protección de grupos de enfermos, esto decididamente no lo va a poder resolver en un tiempo inmediato. Habrá que imaginar una forma distinta de financiamiento de la salud, porque este eterno suma cero que tiene que ver cuando un sector dentro del sistema de salud gana algún recurso o una mejora, es a expensas de que otro sector lo pierda. La catástrofe malthusiana, que estaba, según Malthus, la tenía prevista para 1880, eso no ocurrió, en parte porque los avances de la ciencia hizo que la industria de la producción de alimentos creciera también de manera exponencial y evitara esa catástrofe malthusiana. Esperemos que de la misma manera podamos encontrar la solución a esta catástrofe que tiene que ver con el gasto en salud y proteger así la sostenibilidad del sector, ya que la salud en la Argentina principalmente, como la educación, es un rol que el Estado delegó en gran parte en la gestión privada, y un cataclismo podía traer consecuencias realmente graves a ambos sectores, tanto el público como privado. Para terminar, quiero terminar con una frase que dice: el mal existe en el mundo, pero no para crear desesperación, sino para generar actividad, y no debemos someternos pacientemente, sino esforzarnos para tratar de evitarlo. Y esto precisamente lo dijo el mismísimo Thomas Malthus. Así que bueno, vamos a escuchar a alguien que sabe mucho de este tema, como es el licenciado Magonza. Gracias, Gabriel. Siempre es un placer reflexionar con vos y tu lado, el doctor Gabriel Barbagalo. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. A vos. Y ya podemos presentarlo, por supuesto, gracias Gaby, al licenciado Hugo Magonza, también amigo de la casa, director general de CEMIC, presidente de ACAMI, miembro de la comisión directiva de UAS, que es la Unión Argentina de Entidades de Salud. ¿Cómo va, Hugo? Gracias por conversar con nosotros. Muy bien, Maylva, muchísimas gracias por tu invitación. Una vez más acá, estando con ustedes, y la verdad que disfrutando mucho de este espacio que ustedes tienen para hablar de las políticas de salud y la salud en todas las políticas. Bien, gracias por el juego de palabras con el título del cual siempre decimos estamos muy, muy orgullosos porque creemos profundamente en la necesidad de la salud en todas las políticas. Hugo, el Congreso de ACAMI se está desarrollando, se viene desarrollando, todavía queda una próxima jornada. La salud en tiempos de COVID ha sido sin duda todo nuevo, digamos, nadie pensaba que este Congreso iba a ser virtual, ni por Zoom, ni con esta temática cuando se proyectaba el año pasado, ¿no? ¿Cómo están transcurriendo? ¿Cuáles son las primeras conclusiones a las que pueden llegar todavía en desarrollo, ¿no? El encuentro. Bueno, el Congreso está transcurriendo de una manera que no lo habíamos pensado el año pasado, porque para esta época nos imaginábamos en Mar del Plata, compartiendo los pasillos y hablando con la gente, ese momento también que tienen los cafés y los recreos como para poder compartir y hacer un poco más sociable la vida, ¿no? Un tema Y es lo que áspero que precisamente, tiene... perdón, Hugo, más extrañamos en este momento cuando vos mencionas esto, creo que es una de las grandes falencias que todos sentimos, que es la imposibilidad de sociabilizar, de estar con nuestra gente, con nuestros afectos. Y por eso creo que hay una mención especial de tu parte a ese punto, que es el contacto humano, ¿no? Que tan limitado lo tenemos por la pandemia. No tenga ninguna duda, hay unos efectos no visibles que son los psicosociales que va a traer aparejada la pandemia, y estos son enormes y que no son fáciles de medir, ¿viste? Por uno mide todos los Tal días cual. la cantidad de pacientes contagiados, bueno, obviamente los decesos, son indicadores duros teóricamente que uno puede ir midiendo y palpando el avance de la enfermedad y cómo uno la está manejando. Hay cosas que no se ven Tal cual. desde el punto de vista de estas personas que están en sus casas, en un proceso de cuarentena, cuidándose, obviamente, que es un tema no menor y muy importante, y que bueno, que tienen los problemas que son consecuencia del encierro, como es la parte no, digamos, de la no contención, de la preocupación por la enfermedad,
alguna cuestión que está vinculado con el desamparo, porque gente mayor que se Sí, siente que está bien protegida entre sus paredes, pero que no tiene la posibilidad de acercarse a su familia. Bueno, esto lo estamos viendo incluso en los hospitales con ese problema tan grave que es cómo manejar un paciente sin que él pierda la contención de la familia, pero no exponer a la familia y al paciente al contagio de la enfermedad. Es un problema que tal cual. nosotros estamos aprendiendo todos los días. Vos me Sí, y preguntabas que por el seguramente no Congreso. podremos. Sí. Claro, eso quería preguntarte, entrar al Congreso antes de ingresar al tema gasto de salud. Hacenos, por favor, un resumen de lo que hasta ahora se viene evaluando, se viene analizando en este encuentro. Bueno, el Congreso tuvo 5 jornadas porque era imposible hacer un Congreso virtual en un día. Vos viste que se Ujú. tocó el tema de los aspectos psicosociales, un problema de los problemas estructurales del sistema de salud. Y ahora este jueves, que es el jueves próximo, vamos a tener la última jornada, que es la quinta y última jornada del Congreso, donde vamos a tratar el tema de la sustentabilidad del sistema de salud, que me parece que es un tema claramente oportuno y muy relacionado con el tema de hoy de tu programa, ¿no? En este evento que es a las 4 de la tarde, que se puede ver sin problemas por YouTube, que después eventualmente les podemos pasar a toda la gente el link para que accedan. Hay una, Perfecto. hay un, hay una apertura que la va a hacer el superintendente de Servicios de Salud, el licenciado Eugenio Zanarini. Va a estar presente el doctor Guillermo Lorenzo, que es el vicepresidente de ADECRA, va a estar Claudio Velocopit, que es el presidente de la UAS, y va a estar Héctor Daer, que además de ser miembro del Consejo Directivo de la CGT, y es el representante principal del gremio de la sanidad. Es con la persona con la que en los últimos años ha tenido la conducción del gremio que nuclea a todos los empleados y trabajadores del sistema de salud. Me parece que Bien. son personas que van a tratar de dar una respuesta a una pregunta que claramente es muy difícil, que es si el sistema de salud es sustentable y qué posibilidades tenemos de sobrevivir a esta pandemia también. Es lo que todos nos preguntamos, Hugo, con vos en reiteradas oportunidades, al igual que con el doctor Barbagallo, hemos hablado ya desde el comienzo del ciclo de la sustentabilidad del sistema, qué pasaba en nuestro país con este desfasaje entre gastos y recursos. ¿Qué decir ahora, ¿no? En este contexto de crisis y en el post contexto de crisis, en la post-pandemia? ¿Por dónde empezamos a analizar la situación del sistema sanitario en materia financiera? Mira, a mí me parece que sería muy importante que la gente tuviera algunos conceptos macro antes de la pandemia, para saber cómo llegamos Ujú. a la pospandemia desde el punto de vista sanitario, ¿no? Antes de la pospandemia, nosotros teníamos por lo menos 2 o 3 problemas muy graves dentro del sistema de salud. El primer problema, claramente, estaba vinculado con el envejecimiento poblacional. Este no es un tema menor, es un tema que la gente lo ha escuchado, pero yo quisiera aportarte algunos números a este tema para que la gente pueda Bueno. mensurar lo que significa esto. Eh, si uno puede medir lo que se llama la tasa de dependencia, que es la relación entre la población entre 14 y 65 años con respecto de la otra población. Por eso se llama tasa de dependencia. Es aquella gente que depende de los que están en una tramo de la vida que puede ser productores de actividad laboral y por lo tanto aportar al sistema, que es el sistema de salud, Ujú. el sistema previsional y eventualmente el sistema económico en general. Esa, Sí, de esa alguna manera es como porción, una población activa. Digamos, socialmente se claro, la considera de alguna manera la población activa, ¿verdad? La que sostiene y aporta para. es relativamente parecido a la población económicamente activa. La única diferencia es que la población económicamente activa es de 18 a 65 años y que es gente que Y está acá es un poco trabajando o que menor. está, o que está en búsqueda de trabajo. Esta es toda la Bien, población en su conjunto. En el año bien. 1895, la República Argentina tenía Sí. 27 personas dentro de esa población respecto de un mayor de 65 años. En el año 2010, Ajá. hace muy poquito, tenemos 6-1. Y la proyección es que Ujú. esto realmente empeore. Ahora, ¿qué es lo que lo más importante de todo esto?
es que también hay que tener en cuenta, Gabriel lo dijo, es cómo se financia el sistema de salud. El sistema de salud se financia básicamente por tres fuentes. Una de las fuentes es la de los aportes que se hacen al Estado a través de rentas generales, pagando impuestos. Otra vez es en relación a los aportes y contribuciones sobre los salarios formalizados. Y el final es el aporte de bolsillo. Entonces, acá hay una cosa muy importante. En la medida en que la gente no está dentro del sistema laboral formal, estamos perdiendo una fuente muy importante de recursos para financiar Claro. el gasto médico. Entonces, ¿cómo se Claro, empieza a ser compensa como esto? socavado de alguna manera. El gasto médico empieza a ser socavado, digo, Hugo, por esta falta de aportes formales. Es una de las, digamos, fisuras que puede llegar a tener en su construcción, en su sustentabilidad, precisamente. Claro, y es más, hay un tema que uno tendría que tener en cuenta. Cuando uno hace la relación de cómo es el aporte y contribución, que es el 9% sobre los salarios, y se remonta Ujú. al momento de la creación de la ley de obras sociales, y relaciona cómo era ese 9% respecto del salario y respecto del gasto médico, se da cuenta que hoy claramente ese 9% es un valor, es un porcentaje claramente insuficiente para financiar la canasta de Claro. prestaciones de este momento. Entonces, lo que nos Ujú. está terminando de pasar es que el sistema se subfinancia y crece eh, de una manera significativa lo que es el gasto de bolsillo. Para que vos tengas una idea en términos generales, para no A andar ver. en números muy grandes, uno tiene que pensar que el sistema de la seguridad social financia más o menos el 40% del gasto en salud. El 30% es El financiado por el 40%, sistema. bien. Sí, Ujú. el 30% es financiado por el sistema público y el otro Sí. 30% restante está compuesto por 14% de gasto de bolsillo y 16% de gasto a la medicina privada. Cuando vos te pones a pensar 30% de gasto privado o gasto de bolsillo, porque el gasto de la medicina prepaga, ya sea pagando la cuota o complementando la cuota es muy alto, el 30% es un número muy alto, Ujú. el 10% es lo aceptable mundialmente como gasto de bolsillo y un poco menos sería mejor, porque el gasto de bolsillo es un gasto claramente muy inequitativo. Y cuando estamos hablando del gasto de bolsillo, excluyamos a la medicina privada de esto y hablamos del gasto de bolsillo directo, estamos pensando también en ese gasto que hace la gente cuando sale del hospital, tiene que pagar algún tipo de medicamento o algún elemento que es desde su punto de vista imprescindible para complementar el diagnóstico y el tratamiento que le indicaron en el hospital público. Entonces, Claro. ahí tenés una cuestión bastante compleja desde el punto de vista de las inequidades, porque el que fue al hospital público claramente no tuvo el dinero para pagar una medicina prepaga y eventualmente no está formalizado en el sistema de la seguridad social, con lo cual Es muy probable, muy seguramente probable. tenga un ingreso, una renta menor que el resto. O sea, para la gente que tiene una renta menor que el resto, el gasto de bolsillo tiene un peso mucho más alto que para aquellos que Mucho tienen mayor una todavía. posición económica más holgada. Esto se complica un poquito más cuando uno tiene en cuenta que el gasto en salud en el mundo está muy por encima del costo de vida. Entonces, yo hago una reflexión sobre esto. El gasto de salud en el mundo hay veces, está entre el 4, el 6 veces el costo de vida anualizado. O sea que si el costo de vida está en el 2%, cuando uno lo multiplica por 4, el costo de salud es el 8. En la República Argentina, obviamente, nunca se multiplica ni por 3 ni por 6, porque es un número tan alto el piso basal de la inflación que no podría multiplicarse en esos términos. En la Argentina, en los últimos 17 años, el costo de salud aumentó 35% por encima del costo de vida, y esto es un tema bastante importante para tener en cuenta porque quiere decir que si el año pasado el costo de vida fue el 52% aproximadamente, el costo de salud fue el 72%.
si tenemos, Ahora, ¿por qué, Hugo? Porque ya quedé con los números y entendiendo que el panorama nuestro es realmente complejísimo, aún en comparación con otros países del mundo. Siempre hablamos de que la salud y de por sí tiene una inflación propia, ¿sí? Siempre hablamos de esto, de los eh, insumos de salud que tienen una inflación propia por encima de la inflación del país y demás. Ahora digo, con todo este escenario, ¿por dónde podemos empezar a solucionar todo esto que tenemos? Si es que tiene una solución viable y más aún después de esta pandemia, ¿no? bueno, a ver, primera reflexión es el sistema de salud llegó desfinanciado con un déficit estructural a la pandemia, pero Sí, lo yo creo que sabíamos. está respondiendo y va a terminar en la medida en que de lo que uno puede ver, respondiendo sanitariamente en forma correcta, ya sea el sistema público, el sistema privado o el de la seguridad social. Independientemente de los números que nos preocupen hoy, cuando abrimos el diario y vemos que crecen los contagios y a lo mejor Ujú. el número de fallecidos ha crecido también, a mí, el sistema de salud al final del camino me parece que habrá respondido adecuadamente. Lo que no sé si va a poder haber sobrevivido a las consecuencias económicas de la pandemia. Ahora, vos me Claro, decís, ¿qué se puede hacer? Montones de cosas se pueden hacer. La realidad es que ninguna de las soluciones son fáciles, son todas soluciones estructurales, por eso la solución del sistema sanitario nadie la puede abordar rápidamente porque se planifican en el corto, mediano plazo, se estructuran a lo largo de los años y se ven los resultados en décadas. Y ahí tenés mucho para claro. hacer en el sentido de que vos podrías, básicamente, generar hablando de un sistema de salud que uno lo imagina universal, porque es para todos los argentinos o todos aquellos que pisan de buena fe el suelo argentino, 43 millones de personas, para Ujú. decirlo de alguna manera. Lo imaginamos también solidario, porque uno tiene el concepto de la solidaridad, digamos, en el ADN del pensamiento. Uno imagina que el que tiene más recursos, el que está en mejores condiciones, tiene que aportar por aquel que no los tiene, que es más vulnerable, y los Sí, más en sanos tienen que cuestiones de ayudar a los que salud, están enfermos, claro. Y también lo sin dudas, es como imaginamos, algo que no debería discutirse. y además lo imaginamos equitativo, ¿no? Que Ujú. no es igualitario, ¿eh? Que es la diferencia, no es a todos lo mismo, sino hay que darle lo que necesita cada uno. Según Y esto necesidad, implica, tal cual. exactamente, y esto implica una tarea que es una tarea que no puede ser delegada y que es propia del Estado, que es el rol de rectoría sobre las políticas públicas en salud, que además tienen que estar interactuando con otras políticas públicas. Por eso me parece muy bien, y lo recalco siempre, el tema del título del programa, que salud en todas las políticas, en las políticas de Claro. educación, en la de transporte, en la de vivienda, en la de la seguridad, en la de sistema de sociales, en todo tiene que estar el tema de la salud para que tenga éxito. En ese sentido, uno tiene que pensar que tendríamos que tener una prestación básica universal o como alguien la quiera llamar. En el gobierno anterior se llamó cobertura universal, CUS, eh, Ujú. en otros, no importa el nombre que le pongamos. Lo único que es importante es que haya una cobertura garantizada para todo el mundo y que sea en cuanto Claro. a calidad y accesibilidad igual. Ahora, Bien, para eso hay que determinar qué hay que poner adentro de esa canasta prestacional. Y eso necesitamos una evaluación de las necesidades de la población, en virtud claramente de una situación sociosanitaria, y agregarle además una evaluación de las tecnologías que tienen que ser incorporadas para ver, porque si sin no, dudas. como decía Gabriel Barbagallo, que lo pude escuchar, el gasto en salud no tiene límite. Uno podría gastarse el Claro. PBI completo. Argentina se gasta entre el Ujú. 9 y el 10% del PBI, Y otros el diez países por gastan ciento es menos, bastante alto. otros gastan menos, a lo mejor incluso con mejores resultados sanitarios. Entonces, si Bien, uno empieza a decir, esta es la canasta prestacional y para componer la canasta prestacional ante las cuestiones de altísimo costo, tengo una agencia que evalúa las tecnologías desde un punto de vista de la costo-eficiencia y un punto de vista que nadie quiere tener en cuenta, pero es muy importante, que es el del beneficio social. Porque hay cosas que pueden ser útiles,
pero desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, no tienen el beneficio que la sociedad espera, porque uno puede gastar Bien, muchísimo dinero en una atención, pero desatender a millones de personas que no tienen a otras una cuestiones. cobertura adecuada, Y sin claramente. dudas hubo uno de los grandes debates, ¿no?, que se plantean muchísimas veces. Estamos cerrando el programa, Hugo, ya, pero bueno, siempre es un tema que por supuesto va a seguir vigente y vamos a seguir tratando de pensar juntos el gasto en salud en la Argentina, en cómo estábamos, cómo estamos y cómo estaremos post esta pandemia. Gracias, licenciado, por su participación y por ayudarnos también a reflexionar sobre este tema. Un abrazo muy grande. Eh, Muchísimas gracias a ustedes y estoy siempre a disposición. Gracias, lo sabemos. El licenciado Hugo Magonza. Decíamos el otro día, precisamente en el Congreso de ACAMI, del cual tuve el gran placer de poder participar, ojalá la pandemia, a pesar de todos los costados oscuros, dolorosos y tristes y devastadores que tiene, nos deje cosas buenas. Ante la crisis uno quiebra, se fortalece, se sale mejor que antes. Es difícil pensar en un mejor con una pandemia de por medio. Pero sí creo que es posible pensar en un futuro un poco más alentador y en tomar aquellas cosas que nos puede dejar este tiempo tan difícil como aprendizaje, ¿no? Ojalá lo mismo sea aplicable para el gasto en la salud, para los recursos humanos de la salud. Ojalá podamos salir mejores y proyectarnos mejores en este sistema que tenemos, siempre convencidos de que la salud sí debe atravesar todas las políticas y tal vez después de esta pandemia lo atraviese más que nunca, o tal vez como nunca antes, dándole la importancia que realmente tiene en un sistema social. Nos encontramos la próxima semana. Un gran placer como siempre. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.